Una vez más quisiera dar una bienvenida muy especial a nuestros invitados de hoy, al profesor Joaquín Arango, catedrático de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense, a don Winston Manrique, redactor de Babelia, como saben, el suplemento literario del diario El País, a doña Yolanda Bacaro, periodista, corresponsal del Comercio del Perú. La actividad que nos reúne hoy va a plantear si en este momento en España se puede hablar de la concepción de un lazo social común entre los diferentes colectivos de inmigrantes de países de América Latina, lo que hemos llamado en el título de la mesa redonda latinidad. Hay muchos atisbos culturales que apuntan hacia ello. De unos años a esta parte, con la llegada de la inmigración, en España han aparecido en nuestro día a día muchos elementos que antes no existían, que para vivirlos había que viajar a los países de origen. Estos elementos, literatura, tipo de literatura menos conocida, la astronomía, la música, incluso algunos modismos, van dejando impactos, se van asentando en nuestra cultura y en muchos casos con carácter de permanencia. El momento cultural actual en España es el de la diversidad, y hacer frente a ella es uno de los principales desafíos de nuestro tiempo. La cultura, en el sentido más amplio de la palabra, es una parte imprescindible, como todo el mundo sabemos, del desarrollo humano. Es fundamental saber lo que uno es decir, la identidad propia, pero sin perder el respeto por los demás o verse excluido por otras alternativas. Estamos en un momento donde prácticamente todos los países son sociedades multiculturales. Cada grupo migratorio viene con su propia historia cultural, valores y modo de vida, y llega a los países para quedarse y crecer. Y este fenómeno es un hecho que ninguna sociedad puede ignorar. Nos corresponde a todos hacer que las múltiples identidades sean complementarias y no competidoras. Es cierto que la unidad lingüística es un factor de unión, pero Iberoamérica no es un espacio monocolor, sino que lo percibimos como un caleidoscopio que se va moviendo, y precisamente este es el gran reto, podernos adaptar a esa riquísima diversidad. Sin más, les dejo, por tanto, con nuestros invitados de hoy. Le doy la palabra, por tanto, a Yolanda Bacaro, como le he dicho antes, que va a moderar esta mesa redonda, a la que posteriormente le seguirá un pequeño coloquio. Muchas gracias. Muchas gracias, director de Tribuna Americana, embajador, muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Gracias a los ponentes por estar aquí acompañándonos y a todos ustedes, ¿no? En primer lugar, vamos a pasar a presentar a la mesa a ambos ponentes, al profesor Joaquín Arango. Él es catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Me acompaña aquí a mi izquierda. Es además director del Centro de Estudios sobre Ciudadanía y Migraciones, director del programa del Doctorado de Migraciones Internacionales e Integración Social y miembro del Consejo Superior de Estadística. Tiene un currículum realmente impactante, ¿no? La verdad que se queda cortísima la presentación que estamos haciendo ahora. Es miembro de una serie de consejos consultivos y de entidades académicas en España, en Estados Unidos y en otros países. Ha presentado ponencias en varios continentes, además. Muchísimas gracias, profesor Arango. A mi derecha nos acompaña Winston Manrique, es periodista colombiano. Ha trabajado en los periódicos más destacados de Colombia, El Tiempo, El Espectador. En el año 97 hizo el máster de periodismo del diario El País en España y al año siguiente empezó a trabajar en este periódico en la sección de cultura. También actualmente está vinculado al suplemento cultural de los sábados del País, del diario El País. Elabora reportajes, ha encargado la sección de libros. Y también ha incursionado y también trabaja en el ámbito de la inmigración como periodista.
Bueno, y quien les acompaña, que soy yo, Yolanda Bacaro, del diario El Comercio de Perú. Como ha comentado el director de Tribuna Americana, que nos convoca en esta ocasión, nos reunimos para hablar sobre la latinidad como cultura emergente. Evidentemente no entraremos en el debate sobre lo que es la latinidad, estamos de acuerdo en este ámbito, que hablamos de lo latinoamericano, lógicamente, ¿no? Como cultura emergente, se habla de la inmigración como portadora de una serie, un bagaje cultural en el ámbito gastronómico, en el lenguaje, la literatura, y nos preguntamos si realmente estas aportaciones impregnan a la sociedad española como cultura emergente. Yo les propongo a los miembros de la mesa, si me permiten y si están de acuerdo con ello, bueno, ir un poco, analizar este planteamiento y también tal vez preguntarnos si realmente la latinidad en España va camino de ser, a mí a veces me lo parece, lo que es la latinidad, lo latino en un país, en Estados Unidos, ¿no? Donde realmente sí es una cultura establecida, forma parte importante, destacada en todos los ámbitos de la sociedad, ámbito académico, político, etcétera, en Estados Unidos. En España, evidentemente, todavía no. Tal vez, no sé qué piensan los miembros de la mesa de este tema, si vamos por ese camino, y si realmente la sociedad española acepta y se impregna de estas características latinas. En primer lugar, hablará el profesor Joaquín Arango. Hemos acordado tener que cada uno de los ponentes tenga un espacio de 20 minutos para exponer sus planteamientos al respecto, y posteriormente pasaremos a un coloquio, a un debate con el público que quiera intervenir. Gracias, profesor Joaquín Arango. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, presidenta, por sus amables palabras. Muchas gracias, director de la Tribuna Americana, Amparo García, por esta amabilísima invitación. Quiero aclarar para comenzar que cuando pensé en esta intervención, lo que tenía ante mis ojos era el título de la pregunta que nos convoca: ¿es la latinidad una cultura emergente? Una pregunta que había que interpretar, y en aquel momento me sentí un poco como se dice que se sentían los antiguos egipcios ante la esfinge, que no solo tenían que saber las respuestas, sino también adivinar las preguntas. Y en este caso, cuál era el contenido que los organizadores de la sesión atribuían a esta pregunta. También se cuenta que en cierta ocasión un dictador latinoamericano se sintió incómodo, enfrentado a una pregunta que le resultaba difícil, y contestó: no sé, yo no soy el Homo sapiens. Y les aseguro que he comprendido su sentimiento. Una primera forma de intentar salir de ese atolladero, de la perplejidad en que me encontraba, es imitar a lo que uno de los muchos estereotipos que existen sobre ellos se dice que hacen los gallegos, y es contestar a las preguntas con otras preguntas. En este caso se me ocurrieron dos. La primera: ¿qué es la latinidad? Y no he buscado respuesta en los diccionarios, pero estoy seguro de que equivaldría a algo parecido como condición de latino. Y eso inmediatamente nos lleva a otra pregunta: ¿qué es ser latino? Y parece claro, como se ha dicho, que latino son los latinoamericanos, pero yo añadiría los latinoamericanos vistos desde Norteamérica. Es ahí donde se ha acuñado el término, y como diré después, seguramente no es casual que así haya sido. Nadie habla de Europa latina o de europeos latinos, aunque el adjetivo podría servir también para agrupar a los europeos que tenemos como lengua materna una de las lenguas románicas. Seguramente ello no ofrecería muchas dificultades si lo refiriéramos a portugueses, españoles e italianos, pero ya resultaría más difícil si quisiéramos incluir también a los rumanos, cuya lengua es latina, o a los franceses, por ejemplo, a los franceses de Lille o del
paso de Calais o de Alsacia. Se sienten verdaderamente latinos, aceptarían ser confinados en el cajón de los meridionales de los latinos. Cuando yo era pequeño había una Copa Latina de fútbol que pronto desapareció y no me parece sorprendente. Ha sido sustituida primero por la Copa de Europa y después por la Champions League, que por cierto es, a mi juicio, el principal motor de la construcción europea en nuestros días, el instrumento que más capacidad tiene de crear europeidad y sentimiento de europeos, etcétera, y no deja de ser significativo porque en Europa la identidad europea prima sobre otras posibles identidades supranacionales. Por tanto, latino significa latinoamericano, y como decía antes, latinoamericano visto por los norteamericanos. Estoy seguro de que ningún latinoamericano en su país se definiría a sí mismo como latino. Le resultaría algo extraño, y si alguno lo hiciera, se definiría como latinoamericano, pero a mucha distancia de mexicano, argentino, brasileño, colombiano o panameño. El término latino ha sido acuñado en Norteamérica y esa etiqueta ha precedido a la identidad latina o a su capacidad para designar un conjunto aglutinado formado por ciudadanos de diversas procedencias. Esa aglutinación, esa dotación de contenido de ese término probablemente se ha producido después y en parte como consecuencia de la etiqueta. Es decir, las taxonomías tienen una cierta capacidad para crear identidades. Los latinoamericanos en los censos americanos han tenido que definirse en una categoría que decía latino, y cuando uno tiene que hacerlo mucho y ve que otros también lo hacen así, puede que eso contribuya, no es el único factor, desde luego, a que aparezca una identidad. Y en ese sentido podríamos recordar, como nos cuentan los historiadores, salvadas todas las distancias y diferencias, que cuando hace 100 años, cuando sicilianos, calabreses, piamonteses llegaron a Estados Unidos, lo hicieron creyendo que eran eso, sicilianos, calabreses, piamonteses, y se convirtieron en italianos allí, cuando los americanos les dijeron que eran italianos todos. Bueno, me parece también evidente, aunque sea obvio, que ese adjetivo latino se refiere a un conjunto más o menos integrado, aglutinado de ciudadanos de diversas nacionalidades y que se superpone a ellas e incluso tiende a difuminarlas. Y eso presupone que antes se ha desarrollado un cierto lazo social entre los diferentes grupos nacionales de la población inmigrada en Estados Unidos, y que esa latinidad se forma y se concibe siempre fuera de la región. Seguramente no he terminado de contestar a la primera contrapregunta, que es la latinidad, pero en todo caso eso da pie para formular la segunda. A la pregunta inicial de si la latinidad es una cultura emergente, el gallego arquetípico, que también es astuto, contestaría con una segunda pregunta: ¿dónde? ¿Dónde es una cultura emergente la latinidad? Y pienso que esa pregunta tendría sentido solamente en tres ámbitos. En Norteamérica, es decir, Estados Unidos, en España y en el mundo. En los dos primeros casos, porque son los dos principales destinos migratorios para latinoamericanos fuera de la propia región, que es el tercero. Y el tercero, el mundo, porque es el planeta donde vivimos y donde tiene lugar todo. Pues bien, pienso que la respuesta debería ser distinta para cada uno de estos tres ámbitos, y como supongo que ustedes ya estarán hartos de verme escurrir el bulto
o, en lenguaje coloquial, marear la perdiz, adelantaré, arriesgaré respuestas para esos tres ámbitos. Para el primero, Norteamérica, me atrevería a decir sí, la latinidad es una cultura emergente. Para el segundo, España, contestaría aún no, por ahora no. Y para el tercero, contestaría no, pero puntos suspensivos. Permítanme que trate de, en el tiempo que queda, justificar esas respuestas. En primer lugar, para Norteamérica, sí, la latinidad es una cultura emergente y reposa sobre dos pilares sólidos, el primero demográfico, el segundo lingüístico. Por lo que hace al primero, desde la década de los 60, y en claro contraste con lo que ocurría antes, en que la inmensa mayoría de los inmigrantes en Norteamérica eran europeos, los latinoamericanos predominan entre los inmigrantes en Norteamérica. Aproximadamente el 50% de los inmigrantes que recibe Norteamérica son latinoamericanos. En primerísimo lugar, mexicanos, pero de todos los países de la región sin excepción. Y con el paso del tiempo, ello ha resultado en un peso demográfico notable. Unos 40 millones de residentes en Estados Unidos son de origen latinoamericano. Este, además, es el componente que más crece de la sociedad norteamericana. En el último periodo intercensal, la población de origen latinoamericano en Estados Unidos aumentó en un 58%, mientras que la población total aumentó en 13%. Y aunque los inmigrantes en Estados Unidos proceden de todos los países de la región, están unidos por un potente cemento. Y ese potente cemento es la lengua, el español. Tanto en términos prácticos, porque es un vehículo decisivo para la formación de redes sociales y para generar un sentimiento de comunidad, de pertenencia, como ante los ojos de los restantes ciudadanos de Norteamérica. Los latinos pueden pensar, si nos ven como un conjunto unitario, los hispanos, los latinos, debe ser porque algo tenemos en común. Y lo que tenemos en común es, en primerísimo lugar, la lengua. Porque hay que añadir que el español no es una lengua más de las muchas que se hablan en Norteamérica. Es una superlengua. Es la segunda, tras el inglés, pero a gran distancia de todas las demás. Para muchos ciudadanos es la lengua más hablada, es la lengua en la que se desarrolla su vida cotidiana, es una lengua que permite vivir y desenvolverse con naturalidad en Norteamérica, y es una que se mantiene extraordinariamente viva por dos razones. La proximidad geográfica facilita infinidad de contactos continuos que se producen en español, y en segundo lugar, los continuados flujos constantes de la región realimentan, reavivan, revitalizan constantemente el español. Estos dos pilares, la demografía y la lengua, son los que han permitido a un ilustre sociólogo cubanoamericano, Alejandro Portes, hablar en el título de un conocido artículo suyo de la nueva nación latina. La nueva nación latina, naturalmente, en Estados Unidos. Y en sentido contrario, desde el temor, sintiendo que esa nación latina amenaza el predominio de lo anglo, es lo que subyace a las jeremíadas y a las visiones catastróficas y casandrísticas de un muy conocido científico político recientemente fallecido, Samuel Huntington, el de la tercera ola y de varias cosas, y del conflicto de civilizaciones, etcétera, que tituló en 2004, creo recordar, tituló su libro, un libro de grandísima influencia, ¿Quiénes somos nosotros? Y naturalmente lo que quería decir es nosotros somos los anglos, cuya identidad se está viendo cuestionada por esta gran creciente
nación latina. Y hay que decir que a Huntington y a muchos otros anglos no es tanto la diversidad lo que les asusta, como la emergencia de esta nación latina. Y es el contraste con lo anglo, el elemento dominante de la sociedad norteamericana, lo que confiere coherencia al otro conjunto, al de los latinos. Y esto es lo que permite hablar de una cultura latina, la suma de demografía y lengua más contraste con el grupo dominante. Pero es una cultura híbrida, maridada, entre otras cosas, con ingredientes de la cultura del país receptor. La respuesta en el caso de España tiene que ser diferente. Ya he dicho que yo optaría no por ahora. Lo que ha ocurrido en las últimas décadas en Estados Unidos aquí está, en todo caso, y como mucho, en grado incipiente, y en todo caso presenta peculiaridades que probablemente conduzcan a desenlaces distintos de los norteamericanos en el futuro. Ciertamente, estoy seguro de que todos estaremos de acuerdo de que aquí estamos aún lejos de poder hablar de una nueva nación latina en España. Y cabe preguntarse por qué en Norteamérica sí y aquí no. Y yo diría que por lo menos por tres razones. Porque aquí el peso demográfico es menor, la antigüedad de la presencia latinoamericana del fenómeno también es más reducida, y por la diferente significación de la lengua. Aunque el crecimiento de la población de origen latinoamericano en España ha sido extraordinariamente vigoroso y notable, los procedentes de la región aún constituyen una proporción mucho menor que en Estados Unidos. Aquí puede decirse que los latinoamericanos son una tercera parte del 12% aproximado que los venidos de fuera suponen en España. Esto es algo parecido al 4%, que está lejos del aproximado 14% que significan en Estados Unidos. Y para hablar de una nación latina, no solo hace falta una proporción más alta, sino también un número absoluto más alto. Hace falta una masa crítica, si no, no hay sustento para una cultura, ¿no? Es probable que el número y la proporción de los ciudadanos de origen latinoamericano en España crezca, aunque no podemos asegurarlo, y mucho menos ahora en los tiempos de crisis y de atenuación o de tensión de los flujos migratorios que estamos viviendo. Hay que recordar además que, aunque caudalosos, los flujos procedentes de América Latina han sido muchas veces localizados en el tiempo. Peruanos, colombianos, ecuatorianos, bolivianos han conocido tasas de incremento muy rápidas durante un periodo relativamente corto. Y después se ha pasado a tasas incomparablemente más bajas. El caso de los dominicanos y de los argentinos es distinto, pero de algunos de los principales grupos nacionales en España ha sido eso, ¿no? Otra razón por la que resulta difícil hablar de nación latina reside en el hecho de que la mayor parte de los ciudadanos latinoamericanos llevan poco tiempo en España. La inmensa mayoría, o la gran mayoría, han venido después del año 2000 y, por tanto, su tiempo de presencia es relativamente reducido todavía. Y para que tenga sentido hablar de nación latina, es necesario que antes se haya desarrollado unos lazos sociales transversales que aglutinen a los componentes de los diferentes grupos nacionales y generen un sentimiento de comunidad y de pertenencia a un conjunto supranacional, el de los latinos, ¿no? En otro caso, seguramente tiene más sentido hablar de peruanos, colombianos, ecuatorianos, argentinos, etcétera, ¿no?
Y aquí no parece haberse producido todavía esa aglutinación. Lo digo con toda cautela porque seguramente muchas personas en la sala están más autorizadas que yo para hablar de eso, pero tengo la impresión, corroborada por algunos indicios, de que los dominicanos tienden a relacionarse sobre todo con dominicanos y los ecuatorianos se juntan en el parque ante todo con ecuatorianos y los bolivianos frecuentan sobre todo a otros bolivianos, incluso más allá. Probablemente los quiteños se relacionan ante todo con quiteños y los de la sierra tienen más relación con los de la sierra que con los de la costa, y los de la costa frecuentan sobre todo a costeños, ¿no? Todavía predomina una endogamia social importante. Si la... me dejan 5 minutos. Si la emergencia de la nación latina y de la cultura latina dependiese solamente de la demografía, del peso de la demografía y del paso del tiempo, seguramente podríamos decir que eso antes o después terminaría por ocurrir en España. Pero, sin embargo, no basta con ello. Y por esa razón pienso que no es seguro, ni mucho menos, que la experiencia española vaya a parecerse a la norteamericana. Y la diferencia principal, a mi juicio, es paradójicamente lingüística. El significado muy distinto que la lengua tiene aquí y allí. En Estados Unidos, la diferencialidad lingüística es el elemento diferenciador por antonomasia y aglutinador a su vez. Y aquí, por el contrario, la lengua no es diferenciadora, al ser compartida con la mayoría social, con el grupo mayoritario. Por el contrario, más que producir contraste, acerca y puede facilitar la integración, y en la medida que lo facilite, facilitará también la dilución de los venidos de fuera en la sociedad general. Cabe preguntarse, no obstante, si es probable que si cabe pensar que se pueda desarrollar una identidad latina en España. Y pienso que desde luego cabe. Puede derivar, ante todo, de el aumento de las interacciones entre ciudadanos de origen latinoamericano en su experiencia en la sociedad receptora y a veces frente a la sociedad receptora. Y puede verse facilitada también por algunos agentes o influencias o factores externos. Aquí no es probable que la categorización estadística sea tan importante como en Estados Unidos. Esa definición estadística como latinos aquí no existe, ¿no? Pero es probable que el mercado contribuya a fomentar lo latino, porque descubra nichos de mercado, de consumo, en primer lugar de carácter nacional, que haya personas que a través de la producción o de la importación atiendan demandas de consumo de grupos nacionales específicos, pero que eso pueda atraer a otros ciudadanos latinoamericanos y que eso vaya ampliando el mercado y haciendo un mercado ampliado de productos también culturales y de servicios latinoamericanos, que a su vez eso se extienda a otros consumidores españoles atraídos por el atractivo de esos productos, que haya más empresarios que exploten el atractivo de lo étnico y que ello termine por generar una visión y una actividad de lo étnico, etc. Me temo que estoy mal de tiempo, ¿no? Iba a decir que, si se me permite un minuto más, tras responder respecto de Norteamérica y de España, cabía preguntarse si existe una cultura latina en el mundo. Mi respuesta es no, pero, y vacilo, no sé si seguir un minuto más o dejarlo y si acaso surge luego. Surgirá luego. Bueno, déjenme decir en todo caso que pienso que lo latino es un ingrediente de una emergente nueva cultura
global, que es una cultura cosmopolita y producto de la hibridación cultural, de numerosos procesos de hibridación cultural, y que por tanto no tiene sentido que sigamos viendo las culturas como estancas y definidas por sus propios límites. Por poner un ejemplo, no se concebiría hoy en día la cultura británica sin Qureshi, sin Ishiguro, sin Sadie Smith, sin el extraordinario influjo que han tenido los indostánicos, los caribeños, los orientales, ¿no? Tanto como el que ha tenido en la propia gastronomía, que nos ha permitido superar aquel horror del porridge y del kidney pie y de la espantosa comida inglesa. Pues lo mismo ocurre en los otros. Y pienso que finalmente que la latinidad va a ser ante todo un componente de esa emergente cultura global, cosmopolita y resultado de productos, de procesos de hibridación cultural. Pero quién sabe. Muchísimas gracias, profesor Joaquín Arango. La verdad que es apasionante escucharlo, ¿no? A cada frase surgen una serie de reflexiones, ¿no? Y creo que ha sido muy, muy interesante y enriquecedor. Hemos coincidido no habíamos hablado antes de eso, pero hemos coincidido en comparar con Estados Unidos, que, bueno, creo que no estaba yo mal encaminada al hacer este paralelismo, ¿no? Por lo que le he oído a usted también. Pasamos ahora a ir al segundo ponente de la mesa, que es Winston Manrique, que, bueno, tiene una amplia producción en el cultural y también en el tema de inmigración. Ha incursionado, ¿no?, eventualmente como periodista. Bien, bueno, gracias primero que toda a la Casa de América por esta invitación, y yo creo que necesaria y justa, ¿no? Yo voy a hacer en principio una ruta de la latinidad, un poco en marco histórico, y la respuesta mía a las preguntas que tiene aquí el profesor, evidentemente en Estados Unidos sí hay una no es emergente, es una cultura que está allí latente y que sigue para adelante a ser la minoría mayoritaria ahora mismo en Estados Unidos. En España estoy un poco de desacuerdo, porque aunque yo creo que numéricamente no somos solamente el 36% más o menos del total de los inmigrantes que hay en España. De todas maneras es la tercera parte y es alta, con lo cual nos convertiríamos en la minoría mayoritaria de los inmigrantes en este país. Sí creo que es incipiente y provechosa en la medida en que me refiero más que a lo numérico a la cultura en el ámbito de creación. Y de lo que comentaba Yolanda, si está impregnando a España, y eso yo creo que es evidente. Y con respecto al mundo, en la medida en que lo impregna, sí, cada vez es notable, considero que lo está impregnando. Pero también es una pena porque América Latina es una políticamente, siempre ha sido y es todavía una promesa, es una promesa eterna. Y culturalmente también es una promesa eterna, y una de las preguntas es quizás, ¿por qué no termina de cuajar América Latina y convertirse en algo realmente sólido? Tenemos un siglo XX plagado de dictaduras, de situaciones económicas, sociales y económicas que no nos dejan salir adelante, y culturalmente le pasa algo parecido, pero salimos mejor librados en la parte cultural por varias razones. Uno, insisto, en la segunda lengua global, después del inglés, efectivamente, somos 400 millones de hispanohablantes. La cultura latinoamericana siempre ha gozado de cierta querencia por el resto del mundo, de los continentes. Eso juega a favor nuestro. Y por otra parte, Internet y todo el mundo del ciberespacio está modificando lo que pueden ser las redes sociales, y lo latinoamericano, después de lo anglosajón, es quizás lo que tenga mayor repercusión global. Entonces, en ese sentido, también hay una contaminación y una impregnación en diferentes ámbitos ya de comunicación, y luego ya por otra parte de divulgar las creaciones culturales en sus diferentes ámbitos. Entonces, con lo cual sería a la pregunta de este foro, que es la latinidad una cultura emergente, yo creo que sí, pero no. Vendría a ser el resumen, ¿no?
Hago rápidamente la promesa, lo que prometí de la ruta migratoria, que siempre es un correlato, en este caso más en España, con América Latina. Es decir, la latinidad en España tiene que ver efectivamente con la situación política de España, 40 años de dictadura que terminan en el 75. Nadie, por situación primero económica de América, aquí el pasaje cuesta un dineral, es más próximo a Estados Unidos, la situación hace que por cercanía nuestros vecinos vayan allí a Estados Unidos. Pero una vez se solventa o mejora la situación económica, de alguna manera la migración viene, hay restricciones en Estados Unidos y empezamos a emigrar a Europa. Teniendo en cuenta también, no hay que olvidar que yo creo que Latinoamérica siempre ha sido más europeísta que anglosajona, de espíritu y de dedicación. Es decir, la gente ha migrado a Estados Unidos por necesidad, pero no tanto porque se sienta conectado o sienta más simpatía por la cultura anglosajona. En este caso, anglosajón me refiero sobre todo a lo estadounidense. Mientras que nuestros propios próceres en América Latina siempre estuvieron mirando a Europa, siempre hubo una cultura más europeísta y latina en el sentido estricto de la palabra. Entonces, ese legado es inevitable que lo llevamos. Luego, musicalmente, y ya empiezo en el ámbito de cómo nos hemos conocido, yo creo que América Latina se empieza a conocer quizás una de las primeras manifestaciones con el tango a principios del siglo XX, todo el mundo, que ha sido declarado el año pasado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Y hay unos procesos que luego vienen las grandes orquestas, la música, que luego va a aumentar la presencia y el prestigio y esa querencia por lo latinoamericano de más alegre, personas con una cierta simpatía, en principio, en paralelo a la historia de América Latina con lo político. Lo político siempre, mirado más desde fuera, desde Europa y desde Estados Unidos, tiene un conflicto más para estos países, pero nos sigue salvando, digamos, la parte más folclórica en el mejor sentido de la palabra. Luego vendría la salsa, lo que llaman aquí cumbia, que es la música bailable que hicimos en Colombia, y luego ya los artistas actuales que han hecho realmente, estar colombiano Shakira o Juanes, y luego están los mexicanos que han hecho realmente, han modernizado los ritmos latinos y han divulgado. Es decir, no hay una escuela, no hay una capital en el mundo donde no haya una escuela de música latina, para empezar. Entonces la gente siempre quiere aprender, impregnarse de ese espíritu latinoamericano. Los artistas en la parte de artes plásticas, pues Frida Kahlo, los muralistas mexicanos. Y en el año 97, que fue cuando llegué aquí, ARCO, que es la feria internacional que ahora se ha convertido en la feria más importante del mundo europeo, fue dedicado a América Latina en aquel momento. Entonces ya había una presencia cuando todavía el número de inmigrantes no era muy alto. Ya en las artes plásticas ya alguien ha visto esto y se empezó un poco a divulgar el arte latinoamericano. En el cine lo mismo, del cine mexicano, del cine dorado de los años 40, 30, con María Félix y demás. Hemos pasado a un cine de los años 90 y este siglo XXI, el cine argentino, mexicano, colombiano y de todas partes. En los Goya hay una categoría ya desde hace 4 o 5 años con una mejor película latinoamericana, con lo cual eso es indicativo de que sí, poco a poco los españoles van reconociendo y se van reconociendo. Por no hablar ya de la parte audiovisual con telenovelas, los culebrones llamados aquí Cristal, y luego ya ahora aquí Sin Tetas No Hay Paraíso, actores que vienen aquí continuamente, hay intercambios, coproducciones muchísimas en cine y televisión. Y en la parte literaria, el boom evidentemente hizo visible a un continente en su creación artística, que ha sido premiado como García Márquez con el premio Nobel. Y luego ya en la literatura se eclipsó un poco por el proceso luego de España en los 80, que con la llegada de la democracia dejan a un lado lo latinoamericano literariamente y se vuelca todo este país a descubrir o redescubrir todas las creaciones artísticas que habían en España, en cine, en literatura y demás, hasta que se normaliza a finales de los 90 y en esta década pues ya está tan normalizado que, por ejemplo, nosotros en Babelia llevamos este sábado un debate con Javier Cercas, Almudena Grandes y Agustín Fernández Mayo, un poco sobre la pregunta ¿hacia dónde va la narrativa española? Y la respuesta de ellos viene a ser básicamente, la narrativa española va de la mano de la literatura latinoamericana porque somos una sola lengua, con lo cual ellos reclaman el legado literario latinoamericano porque en el mundo funciona lo español y la lengua en español y no de España ni de Venezuela, sino como un solo idioma. Y eso le da una presencia muy fuerte porque
España es una pequeña parte, 40 millones, 45 millones, frente a 400 millones de hispanohablantes y 360 millones de potenciales lectores de solamente ese continente, con lo cual ahí jugamos con ventaja y el idioma que se está hablando más es el español, con la diversidad y toda la mixtura de 19 países latinoamericanos, más el español de España, por supuesto. Y la presencia en este país cada vez más de medios de comunicación, radios, revistas, periódicos, han aumentado con la crisis económica. Sospecho que algunos no han podido continuar, pero se nota ese vigor. Las manifestaciones, no recuerdo qué decirla, en Madrid, por ejemplo, hay peregrinaciones a la Virgen de no sé qué de Ecuador, que facilitan, entonces van por las calles de Lavapiés o por donde sean, trasladando parte de sus culturas y de sus vivencias, facilitado por un idioma y por un gobierno y por una gente que de alguna manera se compenetra y lo asume como tal, ¿no? Entonces yo creo que esta parte de España, que ha estado de espaldas al continente, había estado más después de la democracia mirando a Europa, luego vuelve a redescubrir España, Latinoamérica, y la América deja de ser un puerto de desembarco para convertirse en un puerto de embarque, donde la gente ya parte de Estados Unidos en los 60 y 70 por situaciones económicas, empieza a migrar a partir del 99, es cuando se da el gran salto numéricamente de inmigrantes latinoamericanos hacia España. Entonces la integración yo creo que está siendo, salvo con algunas voces discordantes, está siendo favorable para el continente, pero insisto, más que numéricamente, en la cultura. La gente quiere saber cosas de América Latina. En el ámbito literario, las editoriales publican muchísimos autores latinoamericanos. Está costando porque los lectores españoles prefieren un autor español por ahora, que no es tan conocido, todavía están esperando un segundo boom, que no va a llegar porque son situaciones, momentos excepcionales, pero cada vez ve Juan Gabriel Vázquez, un colombiano, Juan Villoro, escritores mexicanos, y el resto del continente, que van llegando a los lectores españoles, y con muy buenos premios, con muy buena acogida, con muy buena crítica. El cine es igual. Y insisto, Internet y luego los medios de comunicación, yo creo que cada vez hablamos más de América Latina. Yo creo que los medios de comunicación, en este caso, el país somos un poco descastados con América Latina en la medida de que no la valoramos, no damos la información suficiente, y si damos cualquier tontería a Estados Unidos y algo medianamente importante de América Latina, pasamos de él, ¿no? Es decir, preferimos muchas veces una exposición de quinta categoría en París y no una de primer orden en Santiago de Chile, por ejemplo. Falta todavía un poquito de conciencia en la parte periodística, pero yo creo que ya son terrenos que se van ganando. Y cierro esta intervención recomendando un artículo que publicamos en Babelia hace 2 semanas del escritor mexicano Fabricio Mejía Madrid, cuyo título es La casa de nadie. Y la conclusión es que el futuro de Europa es América Latina, al margen de que se necesitan inmigrantes. Por ahí España necesita 7 millones de inmigrantes de aquí a 15 a 20 años, Europa necesita 20, con lo cual de algún lado va a tener que salir, de Marruecos, de Rumanía, de China, y pasados 2 años, es decir, yo creo que se normalizará esto. Cuando Adrià abra su restaurante, el Bulli, volveremos todos otra vez a querer estar allí, y la gastronomía, ya cierro con el primer legado nuestro y cultura es con el Bulli, y lo primero que dimos, no hay que olvidar que fue la papa, el tomate, el aguacate, el maíz y el cacao. O sea que ya con eso, gastronómicamente, y luego además que restaurantes, en fin, yo creo que vamos por buen camino. Habrá una reducción numérica de inmigrantes, insisto, pero lo que es la creación cultural y el querer la gente impregnarse y conocer el continente, yo creo que es positivo. Muchas gracias, Winston. Bueno, una vez más queda demostrada la acertada elección de la composición de la mesa, porque desde puntos de vista diferentes han sido planteamientos complementarios a mi modo de ver, ¿no? Creo yo. El profesor Arango ha comentado que la latinidad en España como cultura emergente aún no tiene lugar. Winston ha dado ejemplos de que ello está ocurriendo y ha hablado de un futuro. Creo que finalmente convergen ambos planteamientos, ¿no? Desde puntos de vista diferentes, ¿no? Un ámbito más académico y, por supuesto, reflexivo, un ámbito periodístico. En fin, creo que ha sido una elección de mesa completamente acertada, una vez más.
Durante mucho tiempo hemos criticado justamente el eurocentrismo. No lo sustituyamos por otros centrismos. Es decir, que América Latina está enriqueciendo a Europa, inyectando savia nueva en muchísimos sentidos, es muy cierto, pero no digamos que es solo América Latina. O, como el título que ha citado Winston decía, el futuro de Europa es América Latina, seguramente es una licencia literaria, ¿no? ¿Y qué pasa con Asia? Realmente, la importancia de Asia en tantísimos sentidos, la importancia del subcontinente indostánico, la importancia del Extremo Oriente, etcétera. No se puede entender la cultura contemporánea europea sin el ingrediente latinoamericano, desde luego, pero tampoco sin el oriental, sin el indio, pakistaní, bangladeshi, etcétera, y sin ingredientes muy importantes de Oriente Medio. Por eso yo hablaba al final, de forma muy escueta, por fin, de una emergente cultura global, cada vez más cosmopolita, más mestiza, decía usted, yo decía híbrida, es equivalente, en que hay verdadera fusión cultural, en que el ingrediente latinoamericano es extraordinariamente importante, pero al mismo tiempo el ingrediente latinoamericano también se mezcla, afortunadamente, con otras influencias culturales, ¿no? Y me parece extraordinariamente importante que las transmisiones culturales, hasta hace poco, relativamente, eran, digamos, de centro a periferia, y estaban marcadas por la desigualdad y por la asimetría. Y ahora se están situando en un plano de igualdad, de simétrico, donde las contribuciones de lo que antes era la periferia no son menos importantes, incluso son más ricas y más vitales y más dinámicas que las de la metrópoli, ¿no? Antes decía, por falta de tiempo, solo he citado el ejemplo de Gran Bretaña, y decía que quién entendería la cultura contemporánea sin los nombres que he mencionado, que proceden de la India, de Pakistán, de Bangladesh, del Caribe, etcétera, ¿no? Lo mismo, quién entendería la cultura española, digamos, hoy en día, sin personas como Winston Manrique, Santiago Roncayolo, César Aria y tantísimos otros, ¿no? Pero al mismo tiempo yo no los vería como, digamos, injertos latinoamericanos añadidos aquí, sino como en fin, ingredientes de una cultura global, ¿no? Pero desde luego la contribución que Latinoamérica hace, y en particular ciertamente a España, pues es formidable, incontestable y valiosísima. Hay que celebrar, ¿no? Tenemos que dar las gracias por este influjo tan extraordinario y tan rico que estamos recibiendo. Estados Unidos es un país que tiene 200 años de historia de inmigración. Nació con la inmigración, se ha hecho a través de la inmigración en Estados Unidos, como en Canadá o en Australia o en Nueva Zelanda, o antes en Argentina o en Brasil o en Uruguay. Digamos que son sociedades hijas de la inmigración, genéticamente receptoras, en las que la inmigración es un hecho fundacional y lo han venido recibiendo siempre. Nosotros somos unos recién llegados a esto, ¿no? Y naturalmente eso influye de manera importante en las actitudes hacia la diversidad, hacia lo venido de fuera. Y digamos que en Norteamérica, por esa historia, y en las Américas en general, la diversidad es mucho más consustancial y en general más fácil de acomodar que en Europa, ¿no? Pero en los últimos 10 años las tasas de inmigración han sido mucho más elevadas en España que en Estados Unidos. Estados Unidos recibe habitualmente cada año más o menos en torno a 1.200.000 inmigrantes. Pero claro, es un país de 300 millones de personas.
España, que es un país de 45, ahora 46 millones de inmigrantes, ha habido años que recibía a 700.000, 900.000. En 2007 el saldo neto fueron 900.000 inmigrantes nuevos. En otros años, en el año 2000 aproximadamente teníamos una población inmigrada en torno a 1 millón de personas. En estos momentos se acerca a los 6 millones si añadimos los nacionalizados, los naturalizados durante este periodo. Durante este tiempo prácticamente ningún país del mundo ha tenido tasas de inmigración tan elevadas como las españolas, y en ellas, por supuesto, y en las políticas para gestionarlo, ha habido luces y sombras, importantes claroscuros. Pero desde luego no deberíamos magnificar lo ocurrido en Vic y en Torrejón, que son dos pequeños lugares peculiares, donde digamos hay una historia detrás en cada uno de ellos y no son representativos de los 8.000 municipios españoles, ¿no? Por tanto, no deberíamos juzgar las políticas, que como digo tienen luces y sombras, por la iniciativa eminentemente ideológica y política de estos dos ayuntamientos. Esas decisiones no han respondido a la crisis económica ni a necesidades económicas agravadas por la crisis, son fundamentalmente ideológicas y políticas, ¿no? Y por tanto, por otra parte, Estados Unidos en general, y ya termino, ha tenido una actitud, digamos, en general predominantemente favorable hacia la inmigración, porque es un país de inmigración. El presidente Kennedy firmó un libro en su vida y ese libro se llamaba Una nación de inmigrantes. ¿Alguien puede imaginar al presidente alemán describiendo a Alemania como una nación de inmigrantes? O el japonés, no digamos, el emperador japonés, cuando prefieren los robots a los inmigrantes. Pero en los últimos años el clima social respecto de la inmigración se está crispando y deteriorando de manera importante en Estados Unidos, lo cual no ha llevado a reducir el número de manera importante el número de inmigrantes que recibe cada año. Pero sí hay tensiones que no existían antes. Dos cosas brevemente, sí, reforzando lo que dice el profesor Arango. En 10 años España pasó de 700.000 inmigrantes más o menos, del año 98, a los 6 millones que estamos hablando ya ahora mismo en el 2000. O sea, en 10 años, de 700.000 a 6 millones, a una velocidad impresionante, y el gobierno ha tenido que, el gobierno de Aznar y el gobierno ahora de Zapatero, ir improvisando continuamente porque la realidad los superaba. Es decir, 4 veces más, hubo años, creo en 2005, 2004, tasas 3, incluso 4 veces superiores a las de Estados Unidos o de Inglaterra, con lo cual es ir improvisando políticas. Se han tenido que ampliar las propias embajadas en algunos países latinoamericanos con nuevos despachos y todo esto. Lo sabe aquí el director de Tribuna. Y cuando se habla también, esto es para bien o para mal, se habla de, estoy de acuerdo con lo de Vic, es episódico quizás, pero los españoles, la percepción que yo tengo es que hay una diferencia cuando dicen inmigrantes, hay unos compartimentos, es decir, inmigrantes latinoamericanos, hay una percepción, los norafricanos es otra, los asiáticos es otra, y eso es bueno y es malo a la vez. O sea que la integración, evidentemente, con nosotros, ellos prefieren por el idioma y por las facilidades y porque hay unas consideraciones de integración más cómodas para todos, pero insisto, coincido con el profesor Arango que es algo episódico y yo creo que no hay que magnificarlo. Yo he entendido latinidad como algo distinto a la mera, con ser enorme y fantástica y gigantesca, suma de creadores latinoamericanos. Si preguntamos por la latinidad, yo pienso que estamos preguntando por algo distinto, ¿no? Bueno, si no, pues ya sabemos que creadores latinoamericanos en literatura, en cine, en música, en teatro y en todas las artes, pues hay una verdadera plétora, ¿no? Pocas regiones del mundo pueden competir en riqueza y en potencial. Pero también estábamos preguntando si hay algo
distinto, digamos, más sociológico, más cultural, en un sentido más amplio que la suma de creadores. No, quiero decir, lo latino se ha impuesto. Lo hispano, pues aquí sería completamente confuso, porque nosotros mismos nos consideramos hispanos. Sí, ¿no? los españoles, que el término hispano, por claro. eso. Nosotros en Colombia, perdón, profesor, que me Sí, interrumpa, en el propio periódico teníamos, y discuto a veces cuando dicen, con una facilidad, no, iberoamericano, hispanoamericano, latinoamericano. En América Latina diferenciamos efectivamente esto. A algunos españoles es todo como lo mismo. El mismo sancocho, todo ahí como que es lo mismo y se refieren a todo lo mismo. Y les digo, oye, no es lo mismo que tú digas iberoamericano, latinoamericano que hispanoamericano, porque lo hispano incluye a España. Y si estás refiriendo a solamente de México hasta Argentina, pues no vale el término. Ah, vale. Entonces hay una ligereza a veces, que es lo que era simplemente... Yo lo que quería decir simplemente es que, y tiene que ver con el término latinidad, ¿no? Digamos que hemos distinguido, por lo menos yo creo que hay que distinguir entre latino y latinoamericano. Latinoamericanos son todos los ciudadanos desde el Río Grande hasta la Patagonia, incluido el desgraciado y sacudido y doliente Haití, aunque muchas veces se deja fuera. Pero lo latino es un invento norteamericano. A nadie se le ocurriría de nosotros decir yo soy latino. ¿No? Diría que es antioqueño, o diría que es quiteño, o que es colombiano, si acaso, ¿no? En fin. Entonces, por latino entendemos, digamos, un aglutinado, un conjunto de latinoamericanos fuera de América Latina y en contraste con algo. Y por eso decíamos que eso existe en Norteamérica, no sabemos hasta qué punto y qué contornos va a tener aquí, si va a tender, contestando a la otra pregunta, digamos, a diluirse, a integrarse, porque entre otras cosas no hay el factor diferenciador de la lengua, sino al contrario. Y por otra parte, en el mundo, pues es una potente corriente que se mezcla con otras corrientes que vienen de otras partes, dando lugar a una cultura más cosmopolita y más global, ¿no? A mí, entre la lista de mis preocupaciones, ni siquiera ocupa el último lugar el temor por la españolidad. Simplemente no figura. Es decir, nada me puede preocupar menos que a la españolidad le vaya bien o mal. La tasa de fecundidad de las mujeres españolas es muy baja. La de la mayor parte de las mujeres inmigrantes que vienen antes o después también pasa a ser baja, aunque no tanto como la de las españolas, y desde luego hay una contribución demográfica sumamente estimable. Ahora, en este momento, aproximadamente 1 de cada 5 nacimientos se deben a mujeres nacidas fuera de España, venidas fuera de España. Y es cierto que a la larga quiere decir varios decenios, la etnicidad, si podemos decirlo así, de muchas sociedades, incluidas la española, se va a transformar de manera notabilísima, espectacular, ¿no? Es mejor no decirlo mucho, porque a las personas a las que sí les preocupa la españolidad podrían aumentar su grado de alarma, si lo supieran. En el caso de Holanda, el total de los extranjeros son el 5%. Si añadimos los naturalizados, llegan al 11%. Si añadimos los hijos de los venidos de fuera, llegan al 20%. Pero esa proporción entre los menores de 15 años es el 40%. Lo cual quiere decir que cuando esos menores, dentro de 20 años, pasen a tener 35, 30 o 25, serán el 40% de los holandeses. Y más adelante serán más. Y eso también va a ocurrir aquí. Lo que pasa es que pensar que dentro de 30 o 40 años el barranquillero va a seguir siendo barranquillero puro, ¿no? Pues es absurdo, afortunadamente. América Latina, todo esto es generalizado. Ya sabemos que las generalizaciones tienen sus excepciones y más y menos, pero es el sentido de que culturalmente, históricamente, por obvias razones, porque antes se fue Europa que Estados Unidos, siempre la influencia, la Revolución Francesa, en fin, la cultura América Latina llega evidentemente por Europa antes que por Estados Unidos. Luego ya llegará en el siglo XX, fíjese usted, que hasta hace 60 años empezamos un poco a norteamericanizarnos.
pero ya antes éramos más europeos, en el sentido de filosófico y todo esto. Es un matiz, evidentemente, que tiene razón, que todo el Caribe tiene una influencia más fuerte de Estados Unidos, pero vamos. Hoy en día ya no solamente con los latinoamericanos, sino con lo propio europeo, me voy a referir siempre a la parte de expresiones y creaciones culturales y artísticas. Yo no creo en realmente en una literatura colombiana como tal. Las nacionalidades ya se han perdido. O sea, hay literatura sin límites, creaciones artísticas sin límites. Hay una base, hay una rejilla que se sostiene para esa literatura peruana. Pero luego ya los propios escritores, hay un escritor peruano que está aquí hoy, periodista, que está en Madrid, un colombiano que está en Palestina y un escritor chileno que escribe sobre el nazismo. Es decir, las fronteras creativas se han roto. Es decir, ya el escritor peruano no tiene por qué necesariamente que circunscribir su temática, por ejemplo, que era lo que antes caracterizaban a los creadores, en este caso a los escritores, que solían escribir sobre lo que ocurría a no sé cuántos metros a la redonda, no a sus fronteras. Hoy en día, hoy en día no, ya hace muchísimo rato, con la que llega el siglo XX y el modernismo y todo esto, las vanguardias, pues eso ya en todas las artes ya básicamente no existe. Existe un lenguaje, unas expresiones, unas identidades que quieren conservarse y que está bien. Y lo que sí hay es un temor a veces que con los escritores de origen latinoamericano, a veces se tiende a uniformar, a unificar el lenguaje, ¿sí? Pensando muchos en que si van a escribir para... España sigue siendo, en el caso de literatura y en todas las artes, el bafle, el altavoz para que tenga la resonancia y llegue a América Latina. Porque la industria editorial, por ejemplo, o de otras artes, está aquí en España. Entonces, en cambio, en el ámbito de la literatura, a veces nota uno esa unificación del lenguaje. Entonces se pierden las formas de escribir en Perú o como se habla, o en México, o en Argentina, o en Chile, ¿vale? Pero hay otros que escriben como si estuvieran realmente en Ciudad de Panamá y no hubieran salido, así estén escribiendo en París. Pero eso ya son otros retos en el ámbito de la creación, ¿no? Y luego ya van saliendo adelante, pero se van disolviendo, difuminando todas esas fronteras, creo yo. Digo algo breve. Iba a decir que las culturas y las identidades no son inmutables en el tiempo, sino que cambian, evolucionan, se transforman y también a veces se superponen. Y hay identidades compartidas, identidades mixtas, híbridas, ¿no? Por ejemplo, en Canadá suele decirse que el canadiense típico es canadiense guión, ¿no? Canadiense guión, quiere decir canadiense guión chino, canadiense indio, canadiense portugués, canadiense italiano, canadiense jamaiquino. Y por tanto, pues se pueden sumar identidades, ¿no? Y se puede ser de Cuenca y ecuatoriano y latino y alguna cosa más. Y además todo eso puede ser en femenino, puede ser latina, no latino, que siempre estamos hablando de los latinos. Bueno, entonces podría decir, arriesgando en ese sentido, pues que quizá la latina es una peruana, una ecuatoriana, una brasileña, que además de ser eso, se siente significativamente parte de un grupo, de un aglutinado que incluye a otros, ¿no? Y que potencia, digamos, lo común a ellos, que posiblemente es percibido desde fuera como común y aglutinado, y para quien eso es relevante y significativo y no meramente teórico y formal. Pero bueno, quién sabe. Gracias. Buenas tardes. Primero quería agradecer a vosotros, los ponentes, por la oportunidad que nos están dando de enriquecernos sobre América Latina. Yo creo que yo soy de Brasil y pienso que en Brasil ese termo latinoamericano fue bien aceptado por ser una colonia norteamericana, ¿no? Todavía sigue siendo con el compañero Lula. Pero yo quería saber si vosotros dos habéis citado 400 millones de hispanohablantes, ¿no?
quería saber si la población de Brasil, los 180 millones de Brasil, hace parte de esos 400 millones. Y otra cosa que quería saber, ahora se me ha olvidado. Bueno, entonces Se me ha continúa. olvidado, eso está bien. Gracias. Probablemente el propio término Latinoamérica se creó para integrar a Brasil en esa comunidad y por eso el término Hispanoamérica era insuficiente, claramente. Podría haber sido Iberoamérica, pero entonces se dejaba fuera a Haití. Y, bueno, cada país es peculiar y es distinto de los demás y Brasil seguramente de manera especial tiene una lengua diferente, aunque no radicalmente diferente, tiene una población mucho más elevada que el resto, es un país que todo el mundo reconoce como potente, emergente, ¿no? Es la eterna promesa por otra parte, pero visto desde fuera, no tanto Brasil como los brasileños que viven fuera, en general son percibidos como parte de ese conjunto latino. Por supuesto que seguramente quien afine más y desagregue más y vea con una lente más fina, pues reconocerá quizá más diferencias, más peculiaridades en los brasileños que en el resto de los componentes de ese aglutinado latino, ¿no? Pero en la medida en que los brasileños estén fuera, sí serán vistos como latinos, ¿no? En la medida en que lo que miremos sea a los 19 países de América Latina, pues es claro que Brasil resalta por sus muchas singularidades que por otra parte parecen crecientes en nuestros días, ¿no? Podemos decir que Brasil está bastante de moda. Y con esto vamos a dar ya por finalizada esta mesa redonda, agradeciendo por supuesto a Casa de América por esta oportunidad, director de Tribuna Americana que nos acompaña, por supuesto a Amparo García que siempre nos convoca de manera tan acertada y oportuna, al profesor Joaquín Arango, a Winston Manrique, colega periodista, y a todos ustedes, por supuesto, por acompañarnos y por sus intervenciones. Muchas gracias.